Bueno, ahora hablaremos sobre el expresionismo. ¿Qué es? Fue un movimiento en la Alemania en el que se plasmó diferentes campos como la literatura, música, cine, teatro, danza, fotografía. El expresionismo es más entendido como mm, deformar la realidad. Este expresa diferentes formas. Surgió poco después de la Primera Guerra Mundial, por lo cual la situación en la que se encontraban las ciudades era un poco grave, con violencia, destrucción y todos los daños causados por la Primera Guerra, por lo cual se expresaba de una forma más subjetiva a la naturaleza y al ser humano. Se hicieron múltiples obras, entre ellas estaba El Grito, hecha por Edvard Munch, la cual es muy reconocida por la forma en la que está dibujado y la expresión del rostro. Y se puede presenciar la obra aquí en la parte superior izquierda de la imagen. También existieron múltiples obras en las cuales se expresaban los mismos sentimientos que durante esa época, que su similitud era la deformidad de la imagen o hecha por otras figuras. Surrealismo. El movimiento surrealista fue fundado en París por un pequeño grupo de escritores y artistas. Usaban elementos de sus predecesores como el dadaísmo y el cubismo para crear algo desconocido que cambió totalmente la manera de definir el arte. Se centraron en el inconsistente como medio para liberar la imaginación. Despreciaban el racionalismo y el realismo literario y creían que la mente consciente reprimía la imaginación y la creatividad. El surrealismo se convirtió en el movimiento artístico más influyente del siglo XX. En este movimiento aparecen dos grandes representantes: Joan Miró, 1903 a 1983. Nacido en Barcelona, fue el más surrealista de todos los artistas, por el automatismo psíquico, explorando los sueños y las fantasías infantiles que se transformaban en figuras y formas llenas de colores vivos y luminosos. Se caracterizó por el uso de puntos, líneas y estrellas. Por la época de los inicios de Miro, comienzan a estar de moda los pensamientos liberales y abstractos de un psicoanalista, que cambió el rumbo de muchos pensamientos. Cuando Miro conoció estas nuevas formas de pensar, las tomó para sus pinturas de manera obsesiva, representando así sueños o pensamientos difíciles de plasmar de manera coherente. Comienza a pintar murales en Estados Unidos para Harvard y la UNESCO. También trabajó la escultura, cerámica y grabados bajo el mismo estilo. Una de sus obras más importantes es el Carnaval de Arlequín. Otro representante muy importante del surrealismo y que también debe ser mencionado es Salvador Dalí. Salvador Dalí fue conocido por su arte salvaje y su personalidad pública, por igual, y estas dos facetas le ayudaron a sobreponerse al resto de los surrealistas. Esta cita lo refleja. La diferencia entre yo y los surrealistas es que yo soy el surrealismo, representante de la vanguardia que vivía en España durante las décadas de los 20 y los 30, de la producción próspera de Dalí con su movimiento surrealista. Es en ese momento donde aparecen los relojes derretidos de la persistencia de la memoria de 1931, las figuras del hombre invisible en 1929. Es conocido por ser el pionero en el movimiento. Se involucró en todos los aspectos de la creación artística: la pintura, la escultura, diseño, dibujo, película y la moda, etcétera. Aplicó el concepto del surrealismo a todo lo que creó. Su actitud audaz y rebelde hacia el arte y los políticos le hacían los demás y les permitió crear algunas de las obras más famosas y reconocidas del siglo XX. Su estilo poco convencional y sus a veces extravagantes ideas fueron muy buscadas en sus trabajos comerciales, en moda, fotografía, publicidad, cine. Dieron a conocer el estilo de una amplia audiencia popular. No solo dejó huella en el surrealismo, sino que incluso 20 años después de su muerte, su obra e influencia ha llegado a casi todas las partes del mundo. Si detiene a cualquier persona en la calle, la mayoría estará familiarizada con al menos una de sus imágenes. El nombre de Dalí es magnífico y sigue siendo un ícono. Hola, mi nombre es Daniel y como el tema que me tocó durante esta evidencia es el futurismo, empezaré a hablar sobre él. Primero que nada, ¿qué es el futurismo? El futurismo es un movimiento de las corrientes de vanguardia artística, fundado en Italia
básicamente en zona de Europa, por Filippo Tommaso Marinetti. Él fue un redactor, bueno, fue un poeta y el principal fundador de este movimiento, el cual fue el redactor de un poema muy conocido en esa zona llamado Manifeste du Futurisme, que se publicó cerca del 18 al 22 de febrero, si no me equivoco, después de lo que ya leí, de 1909 en París. Marinetti era un poeta muy famoso que afirmaba que la magnificencia del mundo se había enriquecido por una belleza nueva. Esta belleza la definía como la belleza de la velocidad. Por ejemplo, un automóvil de carreras con su radiador adornado de gruesos tubos parecidos a serpiente, de aliento explosivo. Él destacaba de esta manera que la belleza surgía de un automóvil que ruge, que parece correr sobre la metralla. Es más bello que la propia magnificencia del arte. El futurismo principalmente surgió en Milán, en Italia, por supuesto. Este movimiento realmente buscaba romper la tradición, el pasado y los signos convencionales que la historia del arte ya consideraba como elementos principales a la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico y el salto peligroso. Tenía como postulados la exaltación de lo sensual, lo nacional y lo guerrero. También tenía la adoración de la máquina. Básicamente en estas épocas las máquinas empezaban a surgir, empezaba a surgir la industria, y aquí es cuando se empezó a ver la belleza más allá de la pintura, de la poesía y de la literatura. Se empezó a ver más belleza en los mecanismos que el humano creaba en esos tiempos. También este movimiento se enfocaba en el retrato de la realidad en movimiento y el objetivo de lo literario, junto a la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Este movimiento, el futurismo, especialmente rechazaba la estética tradicional e intentaba ensalzar la vida contemporánea. ¿A qué me refiero? Que basándose a sus dos temas dominantes, por ejemplo, que eran la máquina y el movimiento, se recurría de este modo a cualquier medio expresivo. Con cualquier medio expresivo me refiero a las artes plásticas, podría ser la arquitectura, inclusive el urbanismo, la publicidad de hoy en día, la moda, el cine, también la música y por último la poesía. Este movimiento era capaz de crear un verdadero arte de acción, con el propósito de rejuvenecer y reconstruir un nuevo orden en el mundo. En este movimiento, el poeta que fue el fundador, Marinetti, publicó varios libros en el año de 1910 en el cual manifestaba que el futurismo iba a tener un gran impacto mundial, donde también él reafirmaba y decía que este movimiento procedía directamente del cubismo, donde también, además de que nos daba esta detallada información, nos daba idea de que el futurismo era el primer movimiento artístico que se organiza como tal. ¿A qué me refiero? Que se reconoce y se define a través del manifiesto futurista, el cual fue escrito por Filippo Tommaso Marinetti. Este poema en particular buscaba el escándalo para que se admirara la velocidad y la tecnología, que señalara la identidad del mundo moderno y pretendía romper con el pasado, prácticamente avanzar hacia el arte futurista, más que dejar de lado el arte antiguo, buscaba darle un lugar a un nuevo arte,
relacionado con la maquinaria, la tecnología, lo digital, el cual podemos observar hoy en día durante nuestros viajes en internet e inclusive en los grandes letreros eléctricos que hay por la ciudad. El cubismo acepta en sus obras materiales de desecho como metales, cuerdas, papel periódico que se mezclan entre óleos y acrílicos, dando paso a una nueva realidad. Esto repercute en la arquitectura y escultura, dando paso a la línea recta y gruesa. El cubismo se divide en tres etapas: cubismo analítico, sintético y hermético. El analítico se analiza el objeto que está descompuesto en figuras geométricas desde varios puntos de vista: color, reducción y apagón. Sintético. Se eligen los puntos de vista más importantes del cuadro y con el fin de dar realismo se integran materiales que le dan otra dimensión. Y en el cubismo hermético, la descomposición excesiva lleva a una abstracción que hace irreconocible lo que se está viendo. Es una corriente que buscaba romper con las creencias del arte con validez universal, por lo que cualquier objeto podía volverse una pieza de arte. Este movimiento tuvo sus primeros inicios aproximadamente en 1916. En el movimiento se oponía a la razón, apoyando al positivismo, se burlaban de la burguesía y de su arte. Iba contra la belleza, contra la lógica del pensamiento, en contra de sus valores sociales y estéticos del momento, abarcando la literatura, escultura, poesía, pintura e incluso la música, creando un antiarte. Este se extendió a Nueva York por europeos refugiados de la Primera Guerra Mundial. Para lograr todo lo que usaban de derechos encontrados en la calle, papeles usados, productos comerciales como secadores urinarios, etc.